Diario de un hombre de 50 años. Henry James. Florencia. 5 de abril de 1874. Me dijeron que encontraría Italia enormemente cambiada, y en 27 años hay mucho espacio para los cambios. Pero para mí, todo sigue tan perfectamente igual que tengo la sensación de estar viviendo mi juventud de nuevo. Vuelven a mí todas las impresiones olvidadas de aquellos encantadores tiempos, impresiones que en aquel entonces eran lo bastante fuertes, pero que después se han ido atenuando. ¿Qué diablos le pudo ocurrir? ¿Qué devienen semejantes cosas durante los largos intervalos de la conciencia? ¿En qué lugar se esconden? ¿En qué abandonados armarios y grietas de nuestro ser se conservan? Son como las líneas de una carta escrita con tinta simpática. Si se acerca la carta al fuego unos breves instantes, el agradecido calor hará aparecer las palabras invisibles. Es el calor de este sol amarillo de Florencia el que ha empezado a recomponer el texto de mi propio amor de juventud. Todo se ha presentado hoy ante mí cual página clara, recién hecha. En los últimos 10 años ha habido momentos en los que me he sentido tan portentosamente viejo, tan rendido y acabado, que la menor sugerencia de que semejante sensación de juventud aún pudiera estar esperándome me habría parecido un chiste muy malo. De todas formas no durará mucho. Más vale entonces que le saque el mayor partido posible, pero debo confesar que me ha sorprendido. He llevado una vida demasiado seria. Después de todo, quizás sea eso mismo lo que preserve la propia juventud. Sin lugar a dudas he viajado demasiado, trabajado demasiado duro, he vivido bajo climas rigurosos y me he relacionado con gente aburrida. Cuando un hombre llega a los 52 años sin que se le vea muy deslucido, cuando goza de buena salud, buena fortuna, una conciencia limpia y una ausencia total de parientes embarazosos, supongo que está obligado, si posee sentido de la delicadeza, a describirse a sí mismo como feliz. Pero confieso que yo prefiero esquivar dicha obligación. No he sido desdichado, no diría tanto, o al menos no escribiría tanto, pero felicidad. Lo que se dice auténtica felicidad hubiera sido algo diferente. No sé si hubiera sido mejor, en todos los sentidos, no sé si me hubiera dejado en una mejor posición que esta en la que me encuentro ahora, pero ciertamente hubiera supuesto una diferencia en lo siguiente. No me hubiera visto reducido, en mi búsqueda de imágenes agradables, a desenterrar un episodio ocurrido hace más de un cuarto de siglo. Hubiera encontrado entretenimiento más, ¿cómo lo llamaría?, más contemporáneos. Hubiera tenido mujer e hijos y no hubiera estado camino de cometer, como dicen los franceses, infidelidades para con el presente. Por supuesto que ha sido un gran beneficio el haber podido salir bien parado, el no haber cometido una descomunal locura, y supongo que cualesquiera que sean las graves decisiones que uno tenga que tomar a los 25 años, tras mucha lucha y con un violento esfuerzo, y a pesar de que la conducta de uno parezca estar justificada por los acontecimientos, siempre queda una parte de pesar, una ligera sensación de pérdida, acechando la sensación de ganancia. La tendencia a preguntarse, un poco ilusoriamente, lo que podría haber sido. Lo que podría haber sido, en este caso, hubiera sido, sin duda ninguna, muy triste. Y lo que realmente ha sido muy alegre y confortable. Sin embargo, aún hay 2 o 3 preguntas que podría hacerme a mí mismo. ¿Por qué, por ejemplo, nunca me he casado? ¿Por qué nunca he sido capaz de interesarme por ninguna mujer como me interesó aquella? Ah, ¿por qué son las montañas azules y la luz del sol caliente? Felicidad mitigada por impertinentes conjeturas. Tal es mi suerte. 6 de abril. Sabía que no duraría. Ya está desapareciendo. Pero he pasado una jornada deliciosa, paseando por todas partes. Todo me recuerda a otra cosa y al mismo tiempo a sí misma. Mi imaginación efectúa un largo recorrido para acabar volviendo al punto de partida. Está ese olor a primavera en el aire que recuerdo tan bien, y las flores, tal cual solían estar, reunidas en grandes gavillas y montones, rodeando la rugosa base del Palacio Strozzi. Estuve deambulando por los jardines Boboli durante una hora. Habíamos ido allí juntos en varias ocasiones. Me acuerdo de todos aquellos días en su individualidad. Parece como si hubieran sido ayer. Encontré la esquina donde ella siempre quería sentarse, el banco de mármol calentado por el sol, frente a la pantalla de encinas, junto a la exuberante estatua de Pomona.
El lugar está exactamente igual, salvo por el hecho de que la pobre Pomona ha perdido uno de sus afilados dedos. Permanecí allí sentado durante media hora y era extraño lo cerca de mí que ella parecía estar. El lugar estaba completamente vacío, es decir, estaba lleno de ella. Cerré los ojos y escuché. Casi podía oír el crujido de su vestido al rozar la grava. ¿Por qué se arma tanto alboroto en torno a la muerte? ¿Qué es, después de todo, sino una especie de perfeccionamiento de la vida? Hace 10 años que ella está muerta. Y sin embargo, mientras permanecía allí sentado en aquella soleada quietud, su presencia era palpable, audible. Entré después en la galería del palacio y estuve deambulando durante una hora de habitación en habitación. Los mismos grandes cuadros colgaban de los mismos lugares, y formando un arco sobre ellos estaban los mismos oscuros frescos. Antaño 2 veces fui allí con ella, que poseía un gran conocimiento del arte. Ella entendía de toda clase de cosas. Permanecí largo rato frente a la Madonna de la silla. El rostro no se parece ni un ápice al de ella y sin embargo me la recordó. Pero todo lo hace. Una vez permanecimos en pie mirando juntos ese cuadro durante media hora. Recuerdo perfectamente todo lo que dijo. 8 de abril. Ayer me sentí triste y aburrido. Y esta mañana al levantarme estaba ya medio decidido a marcharme de Florencia, pero cuando salí a la calle junto al Arno y miré arriba y abajo, miré el río amarillo y las colinas violetas, entonces decidí que me quedaba. Más bien, no decidí nada, simplemente permanecí allí, admirando la belleza de Florencia, y antes de haber podido saciar mi mirada ya había recuperado mi buen humor, y era demasiado tarde para ponerme en camino hacia Roma. Seguí paseando por la ribera y entonces ocurrió algo que recompensó mi decisión de quedarme. Me detuvo frente a una pequeña joyería, en cuyo escaparate estaban expuestos en ese momento una gran cantidad de objetos hechos de mosaico, y allí permanecí durante varios minutos. No sé la razón, porque no me gusta el mosaico. En ese momento llegó una niña y se quedó parada junto a mí, una niña pequeña, con una de esas desaliñadas cabezas italianas, llevando una cesta. Me di la vuelta para irme y en el momento de hacerlo mis ojos fueron a posarse sobre la cesta. Estaba cubierta con una servilleta y en esta, clavado con un alfiler, había un trozo de papel con una dirección escrita. La dirección retuvo mi mirada. Había en ella un nombre que yo conocía. Estaba escrita con una gran claridad, manifiestamente por un escribano que había intentado compensar con celo su falta de habilidad. Contessa Salvi Scarabelli, vía Gibellina, rezaba la nota. Me quedé mirándolo unos momentos y aquello me provocó una emoción repentina. En ese momento la niña, percatándose de mi atención, levantó la vista y clavó en mí, perpleja, un par de tímidos ojos pardos. ¿Lleva la cesta a la condesa Salvi?, pregunté. La niña me miró fijamente. A la condesa Scarabelli. ¿Conoces a la condesa? ¿Conocerla?, murmuró la pequeña con un ligero aire de consternación. Quiero decir, si la has visto. Sí, la he visto. Y entonces, en un instante, con una repentina y dulce sonrisa, «Es bella», dijo la pequeña, y era ella misma hermosa al decirlo. Exactamente. ¿Y es rubia o morena? La niña seguía mirándome de hito en hito. «Bionda, bionda», contestó, mirando la dorada luz del sol en busca de comparación. ¿Y es joven? No es joven, como yo, pero no es vieja como... como yo, ¿eh? ¿Y está casada? La pequeña empezó a dar muestras de recelo. Yo nunca he visto al señor Conte. ¿Y vive en la vía Gibellina? Sicuro, en un precioso palacio. Tenía todavía otra pregunta más para ella que anuncié con unas monedas de cobre. Dime alguna cosa más. ¿Es buena? La niña inspeccionó durante unos instantes el contenido de su pequeña palma morena. Es usted quien es bueno, contestó. Ya, pero la condesa, repetí. Mi pequeña informante bajó sus grandes ojos pardos con un aire de concienzuda meditación, de originalidad indescriptible. A mí me lo parece, dijo al fin, alzando la mirada. Ah, entonces debe serlo, dije, porque para tu edad eres una niña muy inteligente. Y una vez pronunciado mi elogio, me alejé de allí mientras la pequeña contaba sus soldi. Volví caminando al hotel preguntándome cómo podría enterarme de más cosas sobre la condesa Salvi Scarabelli. En la entrada me encontré con el posadero, al que acompañaba un joven que inmediatamente reconocí como compatriota y con el que aparentemente había estado conversando. Quizás puede usted proporcionarme cierta información, le dije al dueño. ¿Sabe algo acerca del conde Salvi Scarabelli?
El hombre se miró las botas y con una melancólica sonrisa se encogió de hombros. Mi querido señor, lamento mucho, pero ¿sabe cómo se llama? Sé con toda seguridad cómo se llama, pero no conozco al caballero. Pude ver que mi pregunta había atraído la atención del joven inglés, pues me dirigió una mirada cargada de viveza. Aparentemente satisfecho con lo que veía, se decidió a hablar. El conde de Scarabelli ha muerto, dijo muy gravemente. Lo miré durante un momento. Un joven agradable. ¿Y su viuda vive? Observé en la vía Chibelina. Puede que ese sea el nombre de la calle. Quizá fuera un joven agradable, pero también algo embarado. Se estaba preguntando quién era yo y qué es lo que quería, aunque me concedió el honor de percibir que, en lo tocante a esos puntos, mi apariencia era tranquilizadora. Sin embargo, dudaba, muy acertadamente, en hablar con un completo desconocido sobre una dama que él conocía, pero no poseía el arte de disimular su indecisión. Instantáneamente percibí la singularidad del hecho de que, aunque él me consideraba a mí como un perfecto desconocido, yo no tenía esa misma sensación respecto a él. Tanto si ello fuera debido a que yo ya lo había visto antes o simplemente porque su agradable rostro juvenil me había llamado poderosamente la atención, el caso es que sentí, como dicen por aquí, que había conexión con él. Si lo he visto antes ya no me acuerdo en qué ocasión y tampoco parece se acuerda él. Supongo que esto es solamente parte del sentimiento que estoy teniendo los 3 últimos días sobre todas las cosas. Fue este sentimiento el que me hizo comportarme repentinamente como si lo conociera desde hacía mucho tiempo. ¿Conoce a la condesa Salvi? Pregunté. Él me miró un momento y entonces, sin molestarse por la desenvoltura de la pregunta, dijo, «¿Querrá decir la condesa Scarabelli?» «Sí», contesté yo. «Ella es la hija. La hija es una niña pequeña. Ahora ya debe haber crecido. Debe de tener, déjeme ver, unos 30 años». El joven inglés comenzó a sonreír. «¿De quién está usted hablando?» «Estaba hablando de la hija», dije, comprendiendo el motivo de su sonrisa, pero estaba pensando en la madre. ¿En la madre? En una persona que conocí hace 27 años, la mujer más encantadora que jamás he conocido. Era la condesa Salvi y vivía en una maravillosa vieja casa de la vía Gibelina. «Una maravillosa vieja casa», repitió el joven inglés. «Tenía una niña pequeña», continué, «y la niña era muy rubia, como la madre, y madre e hija tenían el mismo nombre, Bianca». Me detuve y me quedé mirando a mi acompañante, y éste se ruborizó ligeramente. «Y Bianca Salvi», seguí, «era la mujer más encantadora del mundo». Él se ruborizó un poco más, y yo apoyé mi mano en su hombro. ¿Sabe por qué le digo todo esto? Porque usted me recuerda a mí mismo cuando la conocí, cuando la amé. El pobre joven me miraba con una suerte de avergonzada y fascinada extrañeza, y yo proseguí. «Digo que esa es la razón por la que le cuento esto, pero usted pensará que es una extraña razón. Me recuerda a mí mismo cuando era joven. No tiene por qué molestarse, yo era un joven encantador. La condesa Salvi así lo creía. Su hija piensa lo mismo de usted». Inmediatamente, instintivamente alzó su mano hacia mi brazo. «¿De verdad?» «Ah, es usted tan increíblemente parecido a mí», dije yo riendo. Ese era precisamente mi estado de ánimo. Deseaba enormemente agradarle. Él dejó caer la mano y desvió la mirada sonriendo, pero con un aire de ingenua confusión que avivó mi interés por él. «No sabe qué pensar de mí», proseguí. «No sabe por qué un extraño se dirige de repente a usted en estos términos, pretendiendo leer sus pensamientos. Sin duda cree que estoy un poco chiflado. Quizás sea un excéntrico, pero no tanto como puede parecer. He viajado por todo el mundo a causa de mi profesión, que es la de militar. He estado en la India, en África, en Canadá, y he vivido mucho tiempo solo. Eso, creo, hace a la gente proclive a hacer confidencias repentinas. Llegué hace una semana a Italia, donde ya había pasado 6 meses cuando tenía su misma edad. Vine directamente a Florencia. Estaba impaciente por volverla a ver debido a los recuerdos que se apiñan en torno a mí con tal densidad. Me he tomado la libertad de revelarle alguno de ellos». El joven se inclinó ligeramente, en silencio, como tocado por un repentino respeto. Inmóvil, dirigió la mirada un momento hacia el río y las montañas. «Es muy hermoso», dije yo. «Ah, es encantador», murmuró. Así es como solía hablar yo, pero eso no le importa. Él volvió la vista hacia mí de nuevo. «Todo lo contrario, me gusta oírlo». «Bien, entonces demos un paseo. Si piensa también quedarse en esta pensión, entonces somos compañeros de viaje. Paseemos bajando por el Arno hacia el parque del Cascine.
Hay varias cosas que me gustaría preguntarle. El joven inglés asintió con un aire de confianza casi filial, y estuvimos caminando durante una hora junto al río y por los sombreados senderos de esas bellas colinas. Hablamos mucho. No soy solo yo mismo, sino todas mis circunstancias las que parecen repetirse. ¿Le gusta mucho Italia?, pregunté. Él dudó un momento. Uno no puede expresar algo así. Eso mismo, yo tampoco podía expresarlo. Solo intentarlo. Solía escribir versos. En lo que respecta a Italia, era muy ridículo. Entonces yo también soy ridículo, dijo mi acompañante. No, mi querido muchacho, contesté. No somos ridículos, somos dos personas superiores y muy razonables. La primera vez que uno viene, como yo lo he hecho, es una revelación. Me acuerdo bien. Uno nunca lo olvida, es una introducción a la belleza. Debe ser un gran placer volver, dijo mi joven amigo. Sí, afortunadamente la belleza sigue estando ahí. ¿En cuál de sus manifestaciones la prefiere?, pregunté. Mi acompañante pareció un poco desconcertado. Por fin dijo, me gustan mucho las pinturas. Lo mismo que a mí. Y entre las pinturas, ¿cuál de ellas le gustan más? Muchas. A mí también, pero yo tenía mis favoritas. De nuevo el joven pareció dudar un momento y entonces confesó que el grupo de pintores que prefería, en conjunto a todos los demás, era el de los primitivos florentinos. Esto me dejó tan impresionado que me detuve bruscamente. Esa era exactamente mi preferencia. Entonces pasé mi mano por su brazo y seguimos nuestro camino. Nos sentamos en un viejo banco de piedra en los casines, donde, presidiendo sobre nosotros un solemne Hermes de mirada vacía y arrugas acentuadas por el polvo de los siglos, escuchaba nuestra conversación. La condesa Salvi murió hace 10 años, dije. Mi acompañante admitió haber oído a su hija mencionarlo. Después de conocerla volvió a casarse de nuevo, añadí. El conde Salvi murió antes de que yo llegara a conocerla, un par de años después de la boda. Sí, eso había oído. ¿Y qué otras cosas ha oído? Mi acompañante me miró sorprendido. Era evidentemente que no había oído nada. Era una mujer muy interesante. De ella se podrían decir muchas cosas. Más tarde, quizás, le diga algunas. ¿Posee la hija el mismo encanto? Olvide usted, dijo el joven sonriendo, que yo nunca vi a la madre. Muy cierto. Sigo confundiéndome. Pero la hija, ¿hace cuánto tiempo que la conoce? Solo desde que estoy aquí. Muy poco tiempo. ¿Una semana? Durante unos instantes permaneció callado. Un mes. Esa es exactamente la respuesta que yo hubiera dado. Una semana, un mes. A mí todo me parecía lo mismo. Creo que es más de un mes, dijo el joven. Serán probablemente 6. ¿Cómo llegó a conocerla? Mediante una carta, una misiva de presentación que me dio un amigo mío en Inglaterra. La analogía es completa, dije yo. Aunque el amigo que me dio mi carta de presentación para Madame de Salvi murió hace muchos años, él también sentía una gran admiración por ella. No sé cómo no se me ocurrió nunca pensar que su hija podría estar viviendo en Florencia. De alguna manera di por supuesto que todo se había acabado. Nunca pensé en la pequeña, nunca supe lo que había sido de ella. Ayer, mientras caminaba, pasé por delante del palacio y pude ver que estaba habitado, pero di por supuesto que había cambiado de manos. La condesa Scarabelli lo aportó en dote a su marido, dijo mi amigo. Espero que lo supiera apreciar. Hay una fuente en el patio interior y más allá un encantador y viejo jardín. El salón de la condesa tiene vistas a ese jardín. Las escaleras son de mármol blanco y hay un medallón del artista Luca de la Robbia, incrustado en el muro a la altura del recodo. Antes de entrar en el salón se aguarda un momento en una gran sala abovedada con muros cubiertos de tapicerías ajadas, pavimentada con baldosas a la vista y amueblada solo con 3 butacas. En el salón cuelga, por encima de la chimenea, un extraordinario Andrea del Sarto. Los muebles están tapizados en verde mar. Mi acompañante iba escuchando todo esto. El Andrea del Sarto sigue allí, es magnífico, pero los muebles están tapizados en rojo pálido. Los han cambiado, claro, en 27 años. Y hay un retrato de Madame de Salvi, siguió mi amigo. Me quedé callado durante un momento. Me gustaría poder verlo. Él también se quedó en silencio, entonces preguntó, ¿por qué no va y lo ve? Si conocía tan bien a la madre, ¿por qué no va a ver a la hija? Lo que usted me dice me da miedo. ¿Qué es lo que he dicho que puede haberlo asustado? Contemplé brevemente su ingenuo rostro. La madre era una joven muy peligrosa. El joven inglés empezó a sonrojarse de nuevo. La hija no lo es, dijo.
¿Está completamente seguro? No contestó que estaba seguro, pero poco después preguntó de qué manera la condesa Salvi había sido peligrosa. No debe preguntarme eso, contesté yo, porque, al fin y al cabo, me gustaría recordar solo lo bueno que había en ella. Y mientras volvíamos, le rogué que me hiciera el favor de mencionar mi nombre a su amiga y de decirle que había conocido mucho a su madre y que pedía permiso para ir a verla. 9 de abril. He vuelto a ver al pobre muchacho otra media docena de veces, y no hay duda de que es un joven de lo más afable. Sigue representando para mí, de una forma realmente extraordinaria, todo lo que yo era de joven. La similitud es perfecta en todos los sentidos, salvo en que él es mejor muchacho de lo que yo era. Por lo visto está vivamente interesado en su condesa y lleva casi la misma vida con ella que yo llevaba con Madame de Salvi. Va a verla todas las tardes y se queda allí la mitad de la noche. Estos florentinos tienen unos horarios verdaderamente extraordinarios. Recuerdo que hacia las 3 de la madrugada Madame de Salvi solía echarme de la casa. Vamos, vamos, decía, ya es hora de irse. Si se queda más tiempo la gente podría empezar a hablar. No sé a qué hora vuelve el muchacho, pero supongo que sus veladas le parecerán tan cortas como a mí me parecían las mías. Hoy me ha traído un mensaje de su condesa, unas palabras de los más gentiles. Recuerda haber oído a su madre hablar de mí a menudo. Ella me llamaba su amigo inglés. Tiene a todos los amigos de su madre en gran estima y ruega que le conceda el honor de ir a verla. Siempre pasa las veladas en casa. El pobre Stanmer pertenece a los Stanmer de Devonshire, grandes terratenientes. Reprodujo estas palabras literalmente. Claro, ¿qué puede a él importarle ni lo más mínimo que este pobre y canoso soldado magullado, lo bastante viejo como para ser su padre, pueda ir a visitar a su inamorata? Y sin embargo, bien recuerdo lo mucho que solía importarme a mí cuando otros hombres venían. Ese es un punto que nos distingue. Pero creo que es solo porque soy viejo. A los 25 yo no hubiera tenido miedo de mí mismo con 52. Camerino tenía 34 y luego estaban los otros. Ella siempre pasaba las veladas en casa y ellos siempre solían ir. Todos tenían antiguos nombres florentinos, pero ella solía dejar que me quedara más tarde que ninguno de ellos. Pensaba que un antiguo nombre inglés valía por lo menos lo mismo. Qué notable coqueta. Pero basta così, como solía decir ella. Tenía intención de ir esta noche a casa Salvi, pero al final no he conseguido decidirme. No sé de qué tengo miedo. Antes solía tener bastante prisa en llegar. Supongo que tengo miedo del propio aspecto de las cosas, de las viejas salas, de los viejos muros. Mañana por la noche iré. Me asustan hasta los mismos ecos. 10 de abril. Ella tiene un parecido de lo más extraordinario con su madre. Cuando fui me sorprendió tremendamente. Me quedé allí, parado, mirándola fijamente. Ahora mismo acabo de regresar a casa. Es más de medianoche. He pasado toda la velada en casa Salvi. Hace mucho calor. Tengo la ventana abierta. Puedo ver el río deslizándose bajo la luz de las estrellas. También antaño, cuando volvía a casa, solía quedarme mirando por la ventana de esta manera. En las colinas, del otro lado, siguen estando los mismos cipreses. El pobre Stanmer estaba allí y también otros 3 o 4 admiradores más. Todos ellos se levantaron cuando yo entré. Creo que han estado hablando de mí y que desperté cierta curiosidad. Pero, ¿por qué tendrían que hablar de mí? Todos ellos eran más bien jóvenes. Ninguno tenía mi edad. Ella es el vivo retrato de su madre. No conseguía sobreponerme. Hermosa como su madre y sin embargo con los mismos defectos en el rostro, pero con el mismo y perfecto óvalo y sus ojos pardos y comprensivos, casi compasivos. Su semblante tiene exactamente la misma peculiaridad que el de su madre, el cual, de todos los rostros humanos que he conocido, es el que podía pasar más rápida y completamente de una expresión de alegría a otra de reposo. El reposo en su rostro siempre sugería tristeza, y mientras uno la observaba con una especie de temor reverencial, preguntándose cuál era su trágico secreto, se encendía en un instante con una radiante sonrisa italiana. Esta noche, sin embargo, las sonrisas de la condesa de Scarabelli se han encendido de manera casi ininterrumpida. Me dio la bienvenida, maravillosamente como su madre solía hacerlo, y el joven Stanmer estaba sentado en la esquina del sofá, como yo solía hacerlo, observándola mientras hablaba.
Es delgada y muy rubia, e iba vestida de un ligero y vaporoso negro que completaba el parecido. La casa, las habitaciones, son casi las mismas. Es posible que algunos detalles hayan cambiado, pero sin llegar a modificar el efecto general. Los mismos valiosos cuadros cuelgan de las paredes del salón, el mismo oscuro y grandioso fresco en el techo cóncavo. Supongo que la hija no es rica, no más de lo que lo había sido la madre. Los muebles están desgastados, descoloridos, y un solo criado me recibió en la entrada, sosteniendo ante mí una parpadeante y delgada vela mientras ascendíamos por las grandes y oscuras escaleras de mármol. He oído hablar de usted muchas veces, dijo la condesa mientras me sentaba a su lado. Mi madre hablaba a menudo de usted. ¿A menudo? Contesté. Me sorprende. ¿Por qué le sorprende? ¿Acaso no eran buenos amigos? Sí, durante cierto tiempo muy buenos amigos, pero estaba seguro de que me habría olvidado. Nunca lo olvidó, dijo la condesa, mirándome fijamente y sonriendo. Ella no era así. Ella no era de ninguna manera, como la mayoría de las mujeres, declaré yo. Ah, era encantadora, exclamó la condesa abriendo su abanico con un ligero ruido. Siempre he tenido curiosidad por verlo. Me habían transmitido de usted cierta impresión. Espero que buena. Ella me miró riendo sin contestar a esto último, exactamente el mismo truco que su madre. Solía llamarlo mi inglés, il mio inglés. Espero que hablara amablemente sobre mí, insistí. La condesa, aún riendo, se encogió ligeramente de hombros, balanceando su mano de un lado a otro. Así, así. Siempre he creído que se habían peleado. ¿No le importará que le hable de este modo, con franqueza, eh? Me encanta, me recuerda a su madre. Todo el mundo me dice eso, pero yo no soy inteligente como ella. Eso puede comprobarlo por sí mismo. Lo que acaba de decir, dije yo, completa el parecido. Ella siempre pretendía no ser inteligente, cuando en realidad era un ángel, ¿eh? Entonces, para escapar de peligrosas comparaciones, admitiré que soy inteligente. Eso nos hará diferentes. Pero hablemos de usted. Es usted muy... ¿cómo lo diría? Muy excéntrico. ¿Eso es lo que su madre le dijo? A decir verdad, ella hablaba de usted como de un hombre muy original. Pero ¿acaso no son todos los ingleses excéntricos? Todos excepto aquel. Y la condesa señaló al pobre Stanmer en su esquina del sofá. Ah, yo sé exactamente lo que es, dije. Es tan tranquilo como un corderito. Es como todo el mundo, exclamó la condesa. Como todo el mundo, sí. Está enamorado de usted. Ella me miró, repentinamente grave. No me importa en absoluto que diga eso, pero sí me importa por él. Bueno, continué, es especial al menos en una cosa, le tiene un poco de miedo. Inmediatamente ella empezó a sonreír y volvió su rostro hacia Stanmer. Este había notado que estábamos hablando de él, se sonrojó y se puso en pie, dirigiéndose hacia nosotros. Me gustan los hombres que no le temen a nada, dijo nuestra anfitriona. Yo sé lo que quiere, le dije a Stanmer. ¿Quiere saber lo que la señora condesa dice sobre usted? Stanmer la miró directamente a los ojos muy gravemente. ¿Me importa un bledo lo que diga? ¿Se ha puesto usted casi a la altura de la señora condesa? Contesté yo. Ella declara que le importa un comino lo que usted piense. Muy del estilo de la condesa, exclamó Stanmer, dándose la vuelta y alejándose. Uno podría pensar, dijo la condesa, que estaba usted intentando que nos peleáramos. Lo observé mientras se alejaba hacia otra parte del gran salón. Se paraba frente a Andrea del Sarto y se quedaba mirándolo, pero no lo miraba. Escuchaba lo que pudiéramos decir nosotros. También así me había detenido yo en muchas ocasiones. No sería capaz de pelearse con usted de la misma manera que yo no hubiera podido pelearme con su madre. Ah, pero usted lo hizo. Algo doloroso ocurrió entre los dos. Sí, fue doloroso, pero no fue una disputa. Un día me fue y nunca más volví a verla. Eso fue todo. La condesa me miró gravemente. ¿Cómo lo llamaría si un hombre hace eso? Depende del caso. A veces, dijo la condesa, es un lâcheté. Sí, y a veces un acto de sabiduría. Y a veces, replicó la condesa, es un error. Negué con la cabeza. Para mí no fue un error. Ella volvió a reír. Claro, señor, y qué increíblemente original es usted. ¿Qué le hizo mi pobre madre? Miré hacia nuestro joven inglés, quien todavía nos daba la espalda mientras observaba con fijeza el cuadro. Se lo diré en otro momento, dije. Tengo toda la intención de recordárselo, siento mucha curiosidad por saberlo.
Entonces abrió y cerró su abanico 2 o 3 veces sin dejar de mirarme. Hay que ver qué ojos tienen. Dígame algo, siguió, si puedo preguntarle sin ser indiscreta. ¿Está casado? No, señora Contesa. ¿Y eso? Al menos, ¿no sería un error? ¿Parejo muy infeliz? Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. ¿Para ser inglés? No. Ah, dije yo riendo, es usted casi tan inteligente como su madre. Y me han dicho que es un gran soldado, siguió ella, y que ha vivido en la India. Es muy amable por su parte haberse acordado de nuestra pobre Italia, estando tan lejos. Uno siempre se acuerda de Italia. La distancia no cambia nada. Bien me acuerdo del día en que me enteré de la muerte de su madre. Oh, qué gran desgracia, dijo la condesa. No pasa un día sin que llore por ella, pero ci vuole. Es una santa en el paraíso. ¿Sicuro? Contesté yo, y durante un momento permanecí mirando al suelo. Pero hábleme de usted, querida señora, pregunté al fin, alzando la vista. ¿También ha tenido la desgracia de perder a su marido? Como puede ver, soy una pobre viuda. Ci vuole. Mi marido murió después de 3 años de matrimonio. Esperé un momento a que añadiera que el difunto conde Scarabelli también era un santo en el paraíso, pero esperé en vano. Lo mismo que su distinguido padre, dije. Sí, él también murió joven. No puede decirse que llegara a conocerlo. No tenía más edad que la que mi pequeña tiene ahora, razón de más para que llore por él. De nuevo me quedé en silencio unos instantes. También fue en la India, dije por fin, donde me enteré del segundo matrimonio de su madre. La condesa arqueó las cejas. Parece que uno se entera de todo en la India. ¿Le alegró la noticia? Bueno, ya que me lo pregunta, no. Eso lo entiendo, dijo la condesa, mirando el abanico abierto. Yo no volveré a casarme de esa manera. Eso es lo mismo que su madre me dijo, me aventuré a señalar. No se había ofendido, pero se levantó de su asiento y permaneció en pie mirándome durante unos momentos. Entonces exclamó, no debería haberse marchado. Me quedé durante una hora más. Es una casa muy agradable. 2 o 3 de los hombres allí sentados tenían un aspecto muy cortés e inteligente. Uno de ellos, un comandante de ingenieros, me ofreció una gran profusión de información sobre la nueva organización del ejército italiano, pero mientras hablaba yo observaba a nuestra anfitriona que hablaba con los otros. Muy poco, me di cuenta, con su joven inglesa. Es realmente encantadora, rebosante de franqueza y libertad, de esa inimitable desenvoltura que en una mujer inglesa resultaría vulgar, pero que en ella es simplemente la perfección de una aparente espontaneidad. Sin embargo, a pesar de toda su espontaneidad, es tan sutil como el extremo de una aguja, y sabe perfectamente lo que se trae entre manos. Si no es una consumada coqueta, entonces, ¿qué le pasa por la cabeza cuando me dijo que no debería haberme marchado? El pobrecito de Stanmer no se ha ido. Allí lo he dejado a medianoche.